Continuamos con Chile FinTech Forum. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que la plataforma donde estamos viendo justamente el evento queda habilitada por 30 días y van a poder revivir este panel, todos los anteriores y también la conferencia de cierre que va a venir luego de culminar este panel. O sea, este es el anteúltimo slot del día. Estoy muy contenta porque veo que la convocatoria ha sido increíble, han estado participando muchísimo, haciendo sus consultas. Y bueno, ahora tengo el gusto de presentar el panel FinTech en la Alianza del Pacífico. El desafío que enfrentamos para poder desarrollar hoy la industria FinTech es a nivel regional y global. Y es por eso que a 11 años de la fundación de la Alianza del Pacífico nos acompañan representantes de la industria FinTech de cada uno de los países miembros. Tenemos representantes de México, de Colombia, de Perú y también de Chile, y contaremos con una increíble conversación dirigida por Franco Zapata, la cual nos llevará a viajar por las realidades en innovación, tecnología financiera de cada uno de estos países. Así que presento entonces a Franco Zapata, socio director de Estudios Zapata. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? Hola Tatiana, bien, muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de compartir en este momento, en este evento tan importante y especial para el desarrollo de la industria, un momento en el que nos sirve para detenernos a pensar cómo hemos avanzado en la región, qué es lo que hemos hecho, en qué estamos al debe y qué mejor instancia que esta y el contexto de la Alianza del Pacífico para hacerlo y conocer las realidades locales en cada uno de los países de estos grandes invitados que tenemos, Eric, Ernesto, Roberto y Ángel. Me gustaría que se presentaran cada uno. Voy a partir con Ernesto, quien representa a FinTech México. Mucho gusto, Ernesto, y adelante. Hola Franco, muchas gracias por la presentación y es un placer estar aquí. Soy Ernesto Calero, soy director general de FinTech México, la asociación que aglomera y da voz a las empresas del sector FinTech, tanto reguladas como no reguladas aquí en México. Genial. Bienvenido. Eric. Gracias. Eric Rincón. Hola, muchísimo gusto. Un gusto estar acá con ustedes. Es nuestro placer estar en este importantísimo escenario. Un agradecimiento muy especial a Ángel Sierra en Chile y por supuesto a todos los compañeros aquí de panel, comenzando por Ernesto, por Roberto, por Franco. Muchísimas gracias por la invitación y pues un placer estar acá. Genial tenerte acá. Roberto. ¿Cómo están? Un saludo a la industria, a todos los jugadores dinámicos pues, de esta industria creciente, eficiente de FinTech en la región. Saludo la invitación de FinTech Chile, a sus directivos y por supuesto a los organizadores y auspiciadores de este importante panel. Vamos a conversar sobre la importancia de la Alianza del Pacífico, algo que nos une por nuestros principios y nuestro propio ADN, ¿no? de empresas que evolucionan rápidamente en el libre mercado. Genial. Y por último, al conocido de la casa, Ángel. Así es, desde la casa y más que agradecerte, Franco, a todos nuestros invitados, colegas con quienes hablamos constantemente y efectivamente nuestra tarea y compromiso mantener a toda nuestra industria y stakeholders enterados con el día a día de lo que está pasando en la industria FinTech y por eso el diseño de este panel. Así que muchas gracias a Roberto, Ernesto y Eric por acompañarnos y por esta gran moderación que vas a hacer, Franco, para que nos pongamos al día en lo que ha pasado en los últimos meses en la industria FinTech de la región. Vamos a ver cómo vamos. La idea es que vayamos conociendo las realidades locales y en qué estado estamos acerca de lo que nos propusimos hace ya algunos años al momento de hacer este acuerdo de cooperación.
Bueno, quiero comenzar con un poco de contexto. Para los asistentes, este módulo se marca en el contexto en el que Chile, México, Colombia y Perú forman parte, como ya le hemos mencionado, de la Alianza del Pacífico, que consiste en una iniciativa de integración regional que nace con tres objetivos estratégicos, según lo que se ha declarado en su momento, y que son construir un área de integración profunda con libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, impulsar el crecimiento, desarrollo y competitividad de su economía para lograr un mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes. Y por último, convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico. Ambicioso, bastante ambicioso el contexto en el que nos unimos como países. Y en relación a estos objetivos que se propusieron ya, por allá, por el 2017, y ante la innegable evolución de la tecnología en la prestación de servicios financieros, que es lo que nos convoca hoy día, se emitieron algunos principios también llamados orientadores de la regulación FinTech para la Alianza Pacífico. En ellos se establecieron algunos objetivos mucho más específicos enmarcados en los objetivos generales, y estos son el fomento de la innovación y la prestación de servicios financieros, la preservación de la integridad y estabilidad financiera y proyección al consumidor, y protección al consumidor, perdón, la promoción de la competencia y mayor inclusión y profundización financiera. Conceptos todos que los tenemos en cuenta al momento que hemos tenido en cuenta al momento de regular o no regular esta industria y que por supuesto también con sentido han tenido como objetivos propios también cada una de las empresas con las que convivimos dentro de este ecosistema. En ese contexto, me gustaría preguntarles a cada uno, considerando los avances que se propusieron, o los objetivos que se propusieron en su momento al integrar esta Alianza del Pacífico, ¿cómo se han estado cumpliendo estos objetivos? ¿Qué se ha hecho? Y principalmente en los últimos 5 años, ¿cuáles han sido los avances más importantes de cada uno de los países? Me gustaría comenzar con Roberto, en Perú. ¿Cómo le ha ido con estos ambiciosos objetivos que se han propuesto? ¿Qué se ha hecho, qué no se ha hecho en la industria? Bueno, antes que nada hay que reconocer la existencia de la Alianza del Pacífico, ¿no? Es un gran bloque de países a los cuales en algunas latitudes nos llaman los tigres de América Latina. Y creo que pronto nos convertiremos realmente en unas fieras con la aceleración de la fintech, ¿no? Entonces Perú en algún momento inició pues, su carrera de avance regulatorio con una ley de dinero electrónico y luego como que paró. Pero recientemente ha tomado una nueva velocidad y se ha aprobado la ley de crowdfunding con su respectivo reglamento, este último ya publicado el año pasado. Y el regulador financiero ha apostado por un esquema de sandbox para entidades supervisadas y modelos novedosos. Entonces tenemos como gremio también una evolución que mostrar. Y lo más importante, creo que hemos pasado de ser una comunidad a realmente comportarnos como un gremio empresarial motivado por los principios que las fintech incluyen en sus modelos de negocios y despliegues de negocios, por supuesto, en los mercados, pero siempre apelando a la transparencia, a buscar la unión entre los actores, ¿no? Todos los países de América Latina hemos sufrido shocks externos serios, duros, que nos han llevado a rascarnos la cabeza y a repensar nuestros propios modelos, aún dentro de las fintech, ¿no? Hemos tenido un choque transitorio de la epidemia que vuelve a aparecer repentinamente en algunos sitios, algunos shocks políticos, por supuesto, y por el lado de la economía, todavía no entramos a una senda de real reactivación, ¿no? Tenemos que pelear e innovar en los mercados que cada vez están más integrados. Entonces yo creo que Perú en los últimos 5 años ha avanzado para llegar a un nivel transaccional de la industria fintech para 2021 de $20.000 millones aproximadamente, y como nuestra expectativa es descentralizar
el efecto fintech dentro del país, promoviendo la aparición de microclusters o micromercados con el apoyo del segundo nivel de gobierno y procurar doblar el tamaño del mercado este año. Esa es la expectativa. Vamos a ver si lo logramos y podemos crecer a triple dígito, ¿no? Para eso somos fintech makers. Entonces, yo creo que eso es lo que Perú tiene y lo que ha avanzado. Y con respecto a sus fintech, el gremio se ha fortalecido, ha crecido un poco más. Y recientemente el informe del BID con Finovista señala pues, que en los últimos 3 años Perú creció en número de miembros a una tasa aproximada de 25%. Y eso sucede en todos los países, ¿no? Yo creo que hablar de que las fintech somos un potencial es algo extraño de escuchar, ¿no? Sabemos perfectamente que otras fintech en otras latitudes han reconfigurado toda la escena de la industria financiera. La bolsa de Nubank ha reconfigurado el panorama estratégico y las relaciones que hay entre incumbents, las fintech y las big tech. Por lo tanto, espero que en algún momento aplaudir de repente alguna adquisición de un banco en Perú, en Chile, en México por parte de Nubank o de otras fintech, ¿por qué no? ¿No? Estamos expectantes a ese momento y por supuesto la tarea del gremio es provocar la unión de los stakeholders, ¿no? Tenemos que aprender rápido para poder responder rápido como país a los retos regulatorios, pero también a los desafíos que surgen con estos nuevos mercados. Ahí sí tenía el micrófono. ¿Se escucha ahora? Sí. Y en tu impresión, Roberto, porque Perú hace algunos años decidió tomar la delantera en cuanto a la regulación, principalmente de las plataformas de crowdfunding. Parece que hubo un interés regional o una preocupación quizás por regularla. Y en tu impresión, lo que se ha hecho en la regulación, que es un avance significativo, digamos, en cuanto al mandato, el cumplimiento de objetivos de la Alianza Pacífico, ¿se han recogido estos principios, estos objetivos? ¿Se han tenido en cuenta? ¿El legislador los miró? ¿Los discutió abrió, digamos, la discusión con el mercado? ¿Ha interactuado con ustedes? ¿Y ha ido hacia el respetar estos principios y objetivos? ¿O no quedó tan bien, o no ha quedado tan bien, digamos? ¿O no se ha mirado con tanta detención los principios y objetivos de la alianza? Creo que toda alianza tiene sus propios retos, ¿no? Las velocidades y convergencias de los mandatos presidenciales y ministeriales hacen que muchas veces haya descoordinaciones, ¿no? Pero aquí estamos en la fintech. O sea, las fintech en sí mismas no son un fin, ¿no? Somos aceleradores de crecimiento económico y desarrollo económico. Y con respecto a la pregunta específica, si se incorporaron o no los principios, siempre en la gestión pública hay un desafío latente, que es precisamente la labor de articular, ¿no? Pues todos los países tienen una agencia de competitividad o de planeamiento que muchas veces no conversa con las expectativas o las velocidades del sector privado. Pero como es un bloque, digamos que no es un acuerdo o un tratado, la Alianza del Pacífico es un bloque, Claro. Permite flexibilidad con respecto a cómo participar, ¿no? Y es importante la forma como se gobierna, ¿no? Con una secretaría pro tempore que va rotando entre los países. Creo que hoy día la tiene Colombia. Entonces, esta oportunidad democrática de plasmar los intereses nacionales y concordarlos en consensos múltiples dentro de la alianza ofrece también oportunidades al sector privado, ¿por qué no? Entonces, aquí mi recomendación no es ir por el lado del lobby para pretender hacer efectivos, que haya enforcement sobre esos principios, sino más bien a fungir de asistentes técnicos, ¿no? Y lo hemos hecho de alguna manera a través de de FinTech Lab del BID, ¿no? Donde tenemos un asiento como Alianza FinTech Iberoamérica, pero también lo podemos hacer de manera gremial en cada uno de nuestros países para poder incidir sobre un futuro común. En algún momento hemos mencionado, por ejemplo, en conversaciones de los líderes fintech de las cámaras y gremios, sobre la oportunidad o conveniencia de establecer una ventanilla única, por ejemplo, ¿no? En algún momento se habló de ese tema, pero todavía es una discusión en espacios muy limitados que no han influenciado en los decisores de otras esferas, ¿no? Es importante hacer entender al bloque que tiene una gran oportunidad con una industria que genera mucho empleo,
que promueve el desarrollo y el crecimiento económico, pero que combate principalmente el analfabetismo financiero a través de la educación financiera. Y esto influye, lógicamente, en los niveles de inclusión financiera que nosotros todos los que estamos en la industria fintech pretendemos disminuir y erradicar. Entonces creo que la oportunidad del sector privado es importante, porque todavía existe un vacío para liderar dentro de la alianza por el lado precisamente de este sector, ¿no? Genial, muy completo. Bueno, Ernesto, cuéntanos, en México ha habido bastante movimiento también, de hecho ha sido uno de los países que sí tomó la batuta en bastante áreas, principalmente en regulación, lo que ha permitido que, bueno, es un mercado bastante profundo en hartos aspectos, recibe bastante inversión, es muy mirado además por toda Sudamérica como un mercado interesante. ¿Qué ha sido lo que, a tu juicio, ha sido más significativo en avance en los últimos 5 años en relación a lo mismo, a los objetivos que se ha propuesto la Alianza del Pacífico? Cuéntanos. Claro, Franco, muchas gracias. Sin duda, en estos últimos 5 años, el principal logro que ha habido es, como seguramente saben, en marzo de 2018 se publicó la ley FinTech y posteriormente las disposiciones secundarias, mediante las cuales se pretende regular o se regula particularmente 2 tipos de instituciones: las instituciones de crowdfunding y las instituciones de fondos de pagos electrónicos o monederos electrónicos, ¿no? Estas 2 figuras son las únicas 2 tipos de instituciones que se regulan bajo la ley FinTech. ¿Por qué? ¿O cuál fue el espíritu en su momento? Fue que las autoridades en su momento empezaron a ver un crecimiento importante de estos tipos de instituciones en el país, y este tipo de instituciones, a diferencia de otras verticales fintech, lo que las caracteriza es que de alguna u otra manera realizan una captación. Entonces, las autoridades empezaron a ver esa preocupación por proteger los intereses del público, y fue que decidieron regular estas 2 instituciones. Paralelamente, la misma ley FinTech y las disposiciones secundarias tratan de regular algunos otros modelos o esquemas de negocio. Por ejemplo, el esquema de modelos novedosos o sandbox, el tema de los activos virtuales y el tema de open banking a través de APIs. Esos son 3 grandes temas que si bien están considerados en la ley y en las disposiciones secundarias, todavía hay mucho por hacer por parte de las autoridades y el sector para impulsar y promover más estos tipos de esquema. Tenemos que trabajar muy fuertemente con las autoridades para lograr que salgan las disposiciones que están pendientes o modificar las disposiciones actuales para lograr realmente un impulso muy fuerte en estos esquemas. Un ejemplo muy claro es el tema de modelos novedosos. Si bien existe en México y está contemplado en esta regulación, al día de hoy no hay ningún modelo novedoso autorizado. ¿Por qué? Porque la regulación, la ley en particular, es muy restrictiva. Hay muchas cosas que mejorarle y cambiarle para que sea más amigable con los emprendedores y con las personas que traigan este tipo de esquemas y que puedan probar en estos areneros estos modelos de negocio innovadores. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte en estos aspectos en particular. Sin embargo, desde la publicación de la ley, lo que ha traído es un crecimiento muy importante de fintechs en el país. En México, al cierre de 2021, se tienen mapeadas más de 500 fintechs activas en México. Lo que quiere decir es que, o lo que se refleja en un crecimiento de 16% contra las que se tenían identificadas en 2020. Y si nos vamos un poco más atrás, a 2017, el crecimiento es más del 100%. 2017 lo pongo como parámetro porque es justo el año antes o previo a la publicación de la ley FinTech. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la ley FinTech, entre otros factores, claro, pero la ley FinTech lo que trajo es
mucha certeza jurídica a todos los participantes. Y con esto, pues el crecimiento que ya hablamos. Y este crecimiento es un claro ejemplo de lo atractivo que resulta el mercado mexicano, tanto para los emprendedores locales como para los globales. Como decía, también ha sido un mercado muy atractivo para venir a probar modelos de negocio de otros países aquí a México. Y también para los inversionistas o los fondos de capital, quienes han realizado importantes inyecciones de capital aquí en el sector y en el país. Tan solo en 2021 se tienen mapeado que hubo inversiones por más de 3,000 millones de dólares, lo cual pues se traduce obviamente en el crecimiento del sector, pero también en el crecimiento o en la creación de empleos y en el crecimiento económico del país. También esto es reflejo, y durante el 2021 también, varias de las fintechs en México anunciaron importantes inversiones de capital por parte de diversos fondos, algunas de ellas incluso alcanzando la categoría de unicornios, como Bitso, como Clara, como Clip. Unicornio nos referimos a cuando en una evaluación las empresas están valuadas en más de 1,000 millones de dólares. Entonces, esto es también el reflejo de este crecimiento y de varios factores, ¿no? Yo, por último, creo que valdría la pena decir los factores que consideramos por qué se volvió, por qué es tan atractivo hoy en día México para este sector. Y consideramos que hay varios factores. Uno, el tamaño del mercado interno. El tamaño del mercado interno es muy grande y sin duda vuelve muy atractivo que empresas que ya están operando, fintechs que están operando en sus países, en sus regiones, vean una gran oportunidad de venir a México a probar estos modelos de negocio. Otro factor importante es la conectividad que existe entre América del Norte y Sudamérica, que sin duda ayuda a justo a esta conectividad, ¿no? Este link entre América. El tercer punto o factor sería la ley FinTech, que como comentaba hace rato, lo que trajo fue mucha certeza jurídica para los participantes, para los inversionistas, para las fintechs, para los emprendedores. Esa certeza jurídica es importante que sigamos trabajando además como país en los cambios regulatorios que hay que hacer, porque hay muchas partes grises o partes por definir en la regulación que si bien al inicio de esta ley brindó esta certeza jurídica, a lo largo de estos años se ha ido perdiendo un poco la certeza jurídica. Y por último, el último factor y muy importante es el nivel tan bajo que tenemos en México de inclusión financiera, ligado a una alta penetración de teléfonos inteligentes que tenemos en México. Si conjuntamos todos estos factores, es lo que ha convertido en México o está convirtiendo a México en una especie, o eso queremos que sea una especie de hub regional de innovación y tecnología, donde se vuelva un país muy atractivo, tanto para los inversionistas como para los emprendedores. Suena bien, suena al paraíso fintech. Pero me quiero detener sobre esto que parece ser, digamos, lo más relevante que ha ocurrido en los últimos años, por todas las consecuencias que ha tenido, que es la regulación, el lanzamiento de la ley FinTech. Las expectativas que habían eran gigantes, igual a las que tenemos aquí en Chile, precisamente por la certeza que ofrecen, principalmente a inversionistas que con reglas claras, independientemente de si son buenas o malas, están claras, digamos, se sabe, está rayada la cancha y sabemos que si podemos apostar al desarrollo de la actividad que se pretende por la FinTech. Pero luego de que esta ley efectivamente abre oportunidades de inversión por la certeza y pone las reglas más claras, ¿qué consecuencias negativas tuvo en el mercado? ¿Hubo fintechs hubo empresas que no pudieron convertirse en lo que pretendían ser por la misma regulación? Se habla mucho de la regulación secundaria que no quedó tan llena de los principios de que hablábamos y la consecución de estos objetivos como
lo fue la ley marco, digamos. Sí, sin duda el reto del regulador al hacer la regulación secundaria, la ley, es poner en una balanza los controles, los mitigantes de los riesgos a los que se enfrentan este tipo de instituciones versus la innovación, la tecnología, promover todo esto, ¿no? El regulador, sin lugar a dudas, no puede dejar de lado todos los riesgos y los mitigantes que debe solicitar o pedir controles para mitigar estos riesgos. En el caso particular de México, sin duda hicieron un excelente trabajo, sin embargo, pues efectivamente, los controles, los riesgos a los que están expuestos, los controles que trata de poner las autoridades en estas regulaciones, en algunos casos son demasiado estrictos, ¿no? Demasiado rígidos. Entonces, sin lugar a duda, tuvo consecuencias negativas como dejar fuera de la ley FinTech o de las instituciones que considera la ley FinTech algunos jugadores que ya venían operando, o si no los dejó fuera, fueron jugadores, empresas que venían operando y que tuvieron que adaptar sus modelos de negocio para adaptarse a este tipo de instituciones. Sin embargo, también hubo consecuencias muy buenas, ¿no? Desde la publicación de la ley y al día de hoy ha habido más de 100 solicitudes de autorización para este tipo de instituciones, las instituciones de crowdfunding y los fondos de pago electrónico. Entonces, si bien se han perdido y ha habido algunos temas negativos con definiciones en algunos criterios o con modelos de negocios muy particulares, en general el resultado sin duda es positivo y se ve reflejado en el crecimiento del sector. Genial, gracias. Eric, vamos contigo, para ver cómo vamos en Colombia. Bueno, yo creo que, Franco, en Colombia hemos tomado algunas definiciones que pueden ser un poquito distintas a lo que está ocurriendo en otros lugares de la región y que se pueden parecer más a lo que ocurre en Brasil en cuanto a la habilitación de los diferentes segmentos fintech a través de normas especiales o directamente a través de lo que podríamos denominar como regulación a través de normas secundarias. Es decir, en Colombia no tenemos una ley integral fintech, como ocurre en México, porque acá, digámoslo así, los diferentes segmentos que hacen parte de la tecnología financiera, crédito, pagos, insurtech, wealthtech, cripto, cada uno comienza a tener más bien normas especiales. Esas normas especiales se han venido desarrollando bien sea en el mismo Congreso a través de una intervención legislativa o incluso, que a nosotros nos ha parecido preferible, directamente a través de normas, decretos reglamentarios, que son básicamente normas secundarias desarrolladas por el Ejecutivo, donde se está habilitando de manera técnica y específica a cada uno de los segmentos de la industria. ¿Eso qué significa? Que a veces una ley general, se queda en un diálogo político en el Congreso y llena de generalidades, a veces un poquito de ambigüedades, a veces un poquito llena de temas abiertos que se dejan precisamente a las normas secundarias y el problema es el despliegue en las normas secundarias. Nosotros hemos preferido en Colombia entrar en el diálogo técnico con las unidades de regulación, tanto la unidad de regulación financiera del Ministerio de Hacienda para aquellas actividades que tienen algún tipo de vigilancia por parte del supervisor financiero, como en el caso de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, que está a cargo, por ejemplo, de actividades tan importantes como el crédito digital en Colombia, como es el caso de la Dirección de Regulación del Ministerio de las TIC, que está a cargo del tema de cripto. Es decir, hemos tratado de tocar base con los diferentes unidades de regulación directamente para entrar en un diálogo técnico más que en un diálogo político, entendiendo que el diálogo político es importante y allí en el diálogo político lo que se ha logrado en el país desde el año 2020 fue el desarrollo de una política pública. Acá en Colombia las políticas públicas las emite la Dirección Nacional o el Departamento Nacional de Planeación,
sacamos una política que es el documento COMPES 4005, que permite habilitar de una manera amplia, abierta, los diferentes temas de la industria fintech en todos y cada uno de los segmentos. Hoy en día, en Colombia, digamos que hay oportunidades de mejora regulatoria en muchos segmentos, pero podríamos decir que el único segmento que no se encuentra regulado, no tiene norma específica, es precisamente el de los cripto, todo el tema de criptomonedas. Incluso en algún diálogo reciente con el supervisor financiero sabemos que van a sacar en breve, si no es la siguiente semana, será la última semana de mayo, una norma secundaria, una circular, un proyecto de circular externa, donde ya se van a dejar de manera permanente las reglas de cash in y cash out en operaciones entre entidades financieras y las plataformas de intercambio de criptoactivos. Y eso va a generar que efectivamente el ecosistema, digámoslo así, de tecnología financiera en Colombia tenga una regulación ciertamente completa en cada uno de los segmentos que cubre el fintech. Es probable, hay muchas oportunidades de mejora regulatoria en temas de pagos, en el mismo tema del crowdfunding, incluso en crédito digital hay todavía alguna oportunidad de mejora regulatoria, pero sentimos que de cara al interés de quienes están pendientes de si hay o no seguridad jurídica y operacional en Colombia y si hay o no normas que estén vinculadas a la actividad fintech, hoy en día hay un cuerpo normativo bastante idóneo para la inversión y para el desarrollo de los negocios en condiciones operacionales adecuadas. Entonces, es un modelo que, como te digo, tal vez se sale un poquito del molde que ha marcado, por ejemplo, una ley integral como lo es la ley mexicana, como es un poco los proyectos que se conocen de Chile y de Ecuador, pero que creo que va sintonizada con lo que puede llegar a ser habilitantes específicos para cada uno de los sectores de la industria. Y en cuanto a la flexibilidad que tienen estas normas, ¿cuál es tu impresión? ¿Han quedado, porque siempre está esta dicotomía en el regulador en el que quiere dar cierta estabilidad y poner las reglas claras, pero el riesgo que no deja dormir al regulador de que pueda ocurrir algo hace que de pronto sea excesivamente estricta? Entonces, en tu impresión, esa cantidad de regulación que han tenido para actividades específicas que está dispersa por actividad, finalmente, ¿dónde se ha puesto la mayor barrera? ¿Qué es lo que más le preocupa a este regulador para saber cómo se ha permitido integrar, que finalmente es lo que, y flexibilizar, digamos, que es lo que permitiría en el fondo el crecimiento del mercado? Sin duda, el tema fintech hoy en día tiene distintas autoridades de regulación y supervisión. Siempre he insistido en que el fintech es más tech que fin, y en ese sentido es importante reconocer que el diálogo que deberíamos tener las empresas de tecnología financiera no es únicamente con el supervisor financiero, sino que allí debería estar involucrado el supervisor de comercio, quien supervisa la actividad de tecnología misma. En Colombia, efectivamente, cuando hay una intervención regulatoria en temas fintech, es importante tener en cuenta que habrá supervisión financiera siempre que el modelo fintech genere algún tipo de actividad de captación o tenga alguna fricción con la captación. Por ejemplo, en Colombia, como ocurre en México, las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, que acá en Colombia se llaman CEPE, pues tienen una vigilancia directa por parte del supervisor financiero, licencias del supervisor y una autorización que debe emanar precisamente de la superintendencia financiera. En el caso del crowdfunding ocurre lo mismo, porque se ha entendido que la actividad de financiamiento colaborativo implica una tensión o una fricción con la captación y por esa razón se requiere licenciamiento por parte del supervisor financiero. Y lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con el WealthTech, en la medida en que haya una actividad en el mercado de valores, pues implica también eventualmente algún tipo de fricción con captación, etcétera. Y finalmente, pues los neobancos, incluso acá se creó en Colombia una norma que desarrolla un sandbox regulatorio en el cual se pueden desarrollar licencias por fases o licencias condicionadas a que se vayan superando gradualmente determinados hitos operacionales, donde cuando tú vas cumpliendo
hitos operacionales, este es un decreto que es el 1234-2020 en Colombia, la superintendencia financiera te va liberando tramos de licencia, hasta que logras la licencia plena. Y eso habilita de una manera mucho más clara la innovación y permite, en principio, que tú puedas realmente tener un modelo flexible o faseado por fases para llegar finalmente a una licencia plena. Pero es importante decir que no toda la actividad fintech genera fricción o tensión con la captación, con lo cual acá en Colombia, como en la mayoría de nuestros países de Latinoamérica, la actividad de colocación o financiamiento alternativo, todo lo que son créditos digitales, factoring, sistemas electrónicos de negociación, no requieren en principio una licencia previa por parte del supervisor financiero, porque la actividad de crédito es una actividad que se entiende es más de índole comercial, y como actividad comercial pues tiene un nivel de desarrollo que corresponde más a los supervisores de comercio o a los supervisores en materia de tecnología. Y efectivamente en Colombia se ha venido trabajando muy fuertemente en el desarrollo de un marco que habilita el financiamiento alternativo como una forma de reactivar la economía, como una forma de proteger adicionalmente la inyección de liquidez en la sociedad para esos sectores que se encuentran infra o subbancarizados. Y ese reconocimiento lo hace de manera explícita pues el marco normativo habilitante de esos especiales, digámoslo así, nichos de desarrollo de negocio. Entonces, cuando hablamos del fintech colombiano, el fintech colombiano se encuentra caracterizado, por supuesto, porque todo lo que sea captación implica obviamente supervisión financiera, todo lo otro, lo demás, o todo lo que implique intermediación, es decir, captar para colocar, como lo hace un neobanco, pues también implica licenciamiento financiero, pero hay actividades muy importantes. Incluso acá el fintech más grande es el de crédito digital. En Colombia hay cerca de 360 empresas de tecnología financiera, de las cuales cerca de 95 son empresas de crédito digital. Todas ellas tienen vigilancia a prevención de la Superintendencia de Industria y Comercio, y allí están, digámoslo así, la mayoría de las empresas, digámoslo así, en un marco que es flexible, que permite el desarrollo de la operación en determinadas condiciones, protegiendo los intereses del consumidor y bajo unas reglas que incluso existen desde hace muchos años en el Código de Comercio colombiano. Entonces, donde hay menor flexibilidad, para contestar tu pregunta, Franco, es donde hay precisamente un modelo de licenciamiento o que es la actividad esencial de los bancos, digamos, Claro, cuando dijeron, bueno, claro. al banco lo vamos a sobre-regular, y día el banco dice, bueno, mi actividad es la que está considerada más riesgosa, captación y colocación. Claro. Ahí, pues, es lo que hace tan notable que Colombia haya avanzado hacia el modelo de los neobancos. Acá estaría muy difícil, digamos, porque están tan regulados los bancos que hacer un mecanismo alternativo solamente haría que los bancos se pusieran tan alerta a que a ellos mismos le bajaran la guardia, digamos, los niveles de exigencia, que está bien interesante esa oportunidad. Claro, y ahí hay dos cosas. No solamente se están creando las licencias condicionadas o por fases para habilitar más neobancos, que es lo que está ocurriendo con el decreto que te menciono, el 1234-2020, es un decreto que te genera la oportunidad de ir gradualmente consiguiendo esos hitos y que te vayan liberando tramos de licencia, sino que adicionalmente la CEDPE es un modelo simplificado de obtener licenciamiento. Y lo otro que también ocurre es que ya en el esquema tradicional, el esquema pre-fintech, digámoslo así, ya habían unas instituciones que tenían requisitos operacionales y patrimoniales menores que los bancos, que pueden ser utilizadas como vehículos para el montaje de neobancos, que acá en Colombia esas son las denominadas compañías de financiamiento. Mientras que en un banco te toca tener 25 millones de dólares para licenciarte como banco en Colombia, en una de estas compañías tienes 7 millones de dólares, requisitos más cortos desde el punto de vista operacional. Y por ejemplo, acá en Colombia, o Nubank se va a habilitar como compañía de financiamiento, y también RappiBank va a licenciarse es como compañía de financiamiento. Es decir, no van a ir por la licencia plena en materia bancaria, sino que se van por una licencia que les permite hacer operaciones de intermediación de corto y mediano plazo y que resulta más conveniente desde el punto de vista patrimonial y del cumplimiento de requisitos. Entonces, hay
eso ha venido haciendo crecer el ecosistema fintech en el país de una manera acelerada, precisamente porque existen muchas ventajas desde el punto de vista también regulatorio. ¿Y la diferencia entre el neobanco finalmente y el banco o licencia plena? ¿Qué no pueden hacer los neobancos? Los neobancos, si tú eres una compañía de financiamiento, aquí hay dos formas de volverse neobanco. Tener una licencia de compañía de financiamiento donde puedes hacer operaciones de corto y mediano y no puedes hacer, por ejemplo, operaciones bancarias complejas como crédito documentario, no puedes hacer algunas operaciones de leasing, pero puedes hacer captar de corto plazo en depósitos y colocar de corto y mediano plazo, o sea, prestar plata, que es, digámoslo así, lo que le interesa normalmente a un neobanco, sobre todo cuando está realizando crédito de consumo o está realizando operaciones con consumidores finales. Eh, un banco, por el contrario, tiene un régimen operacional mucho más amplio, digámoslo así, mucho más sofisticado y mucho más completo, pero pues obviamente desde el punto de vista de los requisitos jurídicos, patrimoniales y operacionales es también distinto. Y como te digo, el solo requisito patrimonial donde es 3 veces más costoso tener un banco pleno. Acá en Colombia hay una sola institución que ya tiene licencia de neobanco como banco pleno, que es el Lulobank. Los otros que están comenzando a introducirse al mercado colombiano como neobancos, todos están utilizando licencia de compañía de financiamiento. Gracias, Eric. Y Ángel, por último, te invito a que algo que hemos visto más en este foro, pero cuéntanos, desde el punto de vista de los principios trazados, ¿qué es lo que hemos hecho en los últimos 5 años que ha sido lo más relevante hasta el momento? Sí, Franco, buen punto, y de hecho parto por compartirles a todas las personas que nos escuchan el documento a que se referencia Franco. Son los principios orientadores por la regulación fintech en la Alianza del Pacífico, y fueron publicados en el final de 2017, inicios de 2018, justo cuando se estaban creando las asociaciones fintech. Por lo menos Fintech Chile se creó en diciembre de 2017. Y es muy gratificante escuchar los testimonios de Roberto, Eric y Ernesto, porque definitivamente si uno se pone a leer esos 4 principios orientadores, la realidad es que los gobiernos sí han hecho la tarea, algunos en una mayor proporción que otra, pero sí han habido avances en materias de fomento a la innovación, de preservar la integridad y estabilidad financiera, promover la competencia y naturalmente generar una mayor inclusión y profundización financiera. Entonces, ese es el balance general. Creo que el avance es notable, toma tiempo. Hoy estamos 4 años después haciendo esta evaluación y no hemos terminado la tarea. En Chile yo me atrevería a decir que de 1 a 100 en que vamos, diría que vamos en un 65, y nos seguirá faltando porque, por ejemplo, hablando de ley fintech, que por allí comentábamos, recién se va a aprobar para posteriormente entrar en la regulación secundaria, que serán 2 años más, y así con las otras verticales. Entonces, lo importante es que la inercia ya se generó. Yo creo que eso hay que valorarlo enormemente. Los 4 países lo pusieron la temática fintech en sus agendas y ya avanza a velocidades. Lo importante es que esto ya, a mi modo de ver, no se detiene, y ya será cada cual cómo lo aborde. El caso de Chile es bien particular porque es un híbrido. Me llama la atención como Eric mencionaba la regulación integral de México, y en Chile tenemos una mezcla de todo, porque efectivamente vamos a tener una ley fintech, llamémosla integral, donde están las finanzas abiertas, se da un marco normativo a las plataformas de compra-venta de criptoactivos, contratos por diferencia, entre otros, pero en paralelo se han avanzado también en, por ejemplo, la migración al modelo de 4 partes. En Chile teníamos un monopolio en los pagos, así que se acaba con este monopolio, y hoy tenemos un importante número de empresas llegando a cubrir ese mercado que no estaba siendo atendido.
Por otra parte, el Banco Central avanza en la modernización de la infraestructura de pagos con normativas que invitan a crear nuevas cámaras de compensación de bajo valor. En este foro, 2 días atrás, se anunció también desde el banco la creación de una moneda digital, así que inclusive el mismo gobierno está en modo fintech, ya están de lleno abrazando lo que son las monedas digitales, por no dejar de mencionar proyectos como la deuda consolidada, los cuales le van a abrir, van a generar mayor competencia en el mercado del crédito y lo que son las bases de todo ecosistema, de toda industria de tecnología financiera, como son los proyectos de protección de datos y ciberseguridad. Todo esto que acabo de comentar está avanzando en paralelo. En el año 2017, cuando partimos, esto no se movía en ninguno de los temas, y poco a poco, con un diálogo público-privado, se empezaron a generar las confianzas, empezó a haber convencimiento desde el gobierno de la promesa que traen las fintech, y hoy todo esto está avanzando, algunos en mayor o menor grado de avance. Entonces diría que se está cumpliendo el mandato, ese acuerdo que se planteó en la Alianza del Pacífico. El desafío no es menor en lo que viene en los próximos años a propósito de toda esta turbulencia financiera que hoy estamos teniendo para los emprendimientos. Van a haber cambios, eso no se puede negar, y vamos a seguir viendo cómo se consolida el ecosistema, porque si hay un momento, todos hemos experimentado estos crecimientos de 2 o 3 veces de ecosistemas, pero llega el momento en que empieza la consolidación y empiezan los M&As también. Así que vamos a ver cómo se termina de consolidar esta industria, cuáles son los grandes que van a tomar control, a comprar o fusionarse con los más chicos. Y en esa línea se van a ver las nuevas necesidades regulatorias que van a tener los gobiernos, porque esto no acaba. Esto creo que es de nunca acabar. De hecho, siempre van a salir nuevos modelos, nuevas inquietudes por parte de los emprendedores. Y eso sí que son buenas noticias para la ciudadanía, porque lo que definitivamente se evidencia es que hay un interés feroz por parte del sistema financiero como un todo, bancos, fintechs, por conquistar a ese nuevo usuario. Y allí la regulación tiene que estar muy atento, escoltando a toda esta industria que quiere innovar y prestar un mejor servicio. Así que son buenas noticias. Tenemos avances y ese es el balance que puedo obtener a partir del testimonio de todos mis colegas. Genial. Bueno, complementando lo que cuenta Ángel, efectivamente el 2017 me llama un día y me dice, hagamos la asociación FinTech. Y en ese momento era impensable lo que sería hoy, y el cómo hoy día la regulación recoge esos principios que en ese momento recién estaban presentándose en un mercado que recién estaban haciendo en Chile, o que existía, digamos, y al que no se le ponía atención. Y que se vio reflejado finalmente en los primeros documentos que emitió la CMF en el mandato, donde decide ponerle atención a esta industria y regularla. Y ver estos primeros documentos son el fiel reflejo realmente de los principios que se han trazado en la Alianza del Pacífico. Están bien alineados en ese sentido. Nos queda un poco de tiempo, así que vamos a hacer un poco más cortas las intervenciones ahora, pero me gustaría saber de Roberto acerca de cómo se ve el futuro. Ya sabemos dónde están en Perú. Cuéntanos cómo se ve el futuro, qué proyecciones tienen, en qué están al debe, cuáles son las necesidades más urgentes hoy día que se deben atender para continuar con el desarrollo de esta industria. Gracias por la pregunta. Perú está en un momento expectante, ¿no? Hay 3 formas como generalmente se desarrollan los aspectos regulatorios o los ámbitos regulatorios. Uno por el propio accionar y competencias de los reguladores. El segundo por los congresos, como hemos visto, ¿no? el carácter legislativo puro. Y el tercero es por la vertiginosa velocidad del propio mercado, ¿no? Que impone las reglas a futuro. Si esa velocidad viene acompañada por principios como los que planteó la Alianza del Pacífico al inicio, y si son sólidos y transparentes, creo que evidentemente la parte evolutiva simplemente es un efecto, un resultado, ¿no? Entonces en Perú lo que le toca al gremio es precisamente
hacer encontrar al ecosistema para fomentar un consenso. Esta semana que viene vamos a instalar, como si fuéramos unos scouts, unos boy scouts, una mesa técnica dentro del Congreso. Lo vamos a meter al Congreso, pero no para generar lobby pro fintech, sino para evangelizar en términos de tecnología financiera. Para informar. Exactamente, si no siempre vamos a tener visiones parciales o irrealistas de lo que sucede en los mercados. Y por lo tanto dar espacios precisamente a los lobbies. Nuestra intención es mitigar, que haya un franco diálogo y abrir transparentemente la mesa para que aquellos que tengan que opinar aporten, no solamente opinen. Entonces, la idea es centrarlos en esta mesa técnica del toro del Congreso y vamos por otro camino, pero la idea es hacer una ley marco. No una ley pro fintech, sino una ley marco de la industria, que precisamente hable de temas transversales, no de temas verticales. Promoción de inversión, desarrollo del mercado, ¿cómo lo puedo decir? Auspicio o estímulo al desarrollo regulatorio, entre otras cosas, ¿no? Que componen, digamos, las políticas pro industrias. Entonces, de esta manera le vamos a generar un paraguas legal a las futuras propuestas o proyectos de ley que puedan surgir desde el Congreso para cada una de las verticales. El mejor ejemplo es que ya hay dos presentadas en el Congreso, una de banca abierta y la ley de comercialización el proyecto de ley de comercialización de criptoactivos. Entonces, sostenerse de una ley marco general puede ser mucho más auspicioso también para el desarrollo de regulaciones ya en los sectores dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Los decretos en los sectores, por ejemplo, ¿no? Y en Perú hay varios ministerios envueltos en esto, ¿no? El Ministerio de la Producción, de Comercio Exterior, de Economía propiamente dicho. Pero siempre sin perder el foco de lo realmente relevante como en el COMPES de Colombia o la aspiración que tiene América Latina a través de la Alianza del Pacífico, desterrar la exclusión financiera, ¿no? Así es. Entonces, yo veo que Perú debe caminar hacia esos principios, reducir el analfabetismo financiero, la exclusión financiera, provocar el encuentro del ecosistema, así como decía Ángel y mis predecesores, hacer que surjan más alianzas entre los componentes y stakeholders del ecosistema financiero, ¿no? Y dejarnos, digamos, de ser celosos o a veces reactivos con respecto a los términos de cooperación y colaboración que debemos profesar todos en un libre mercado. Entonces, creo que Perú va a entrar en un momento más competitivo y las señales que nos alientan desde el gremio es ver que congresistas de muy buena voluntad de diferentes partidos de este lado y del otro lado proponen proyectos de ley que tienen que ver con fintech. Entonces, digamos que ideológicamente todos están convencidos. Lo que pasa es que también para los países no tenemos una única fórmula, ¿no? No hay un blueprint. Y la Alianza del Pacífico puede servir para encontrar, digamos, un esquema común. He visto una de las preguntas y me estoy adelantando, pero pensar en una ventanilla única, por ejemplo, para que un emprendedor fintech pueda abrir una fintech al mismo tiempo en los 4 países, podría ser un golazo de media cancha, ¿no? Entonces, disminuir a costos de transacción, los costos propios de las partes del soft landing, como los abogados y el desarrollo del mercado, etcétera, etcétera. Y por lo tanto alentaría la creación o el desarrollo o evolución de los mercados de servicios alrededor de la industria, cosa que también es un tema por tocar, porque muchas veces son costos elevados para empresas de estadio muy temprano. Entonces creo que elevar el grado de competitividad fomentando la unión y converger, ¿no?, a estas políticas que puedan, por ejemplo, también permitir movilizar el recurso humano, ¿no? Estos temas impositivos para los consultores. Muchas veces te tienen que contratar consultores que terminan siendo carísimos por diferentes tipos de regulaciones. Es caótico, sí. Exactamente, la libre movilidad del capital y el otro es la libre movilidad del talento, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que Perú va a ese momento. Vamos a impulsar a través de la ley marco y converger política y desde el mercado, políticamente y desde el mercado hacia ese momento, ¿no? Y estamos en el gremio promoviendo pues una cumbre que va a ser un punto de inflexión para hablar de manera transparente entre todos. A fines de junio y 1 de julio y estamos invitando a los decisores y sus equipos técnicos, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la banca, las microfinancieras, las cajas, etcétera, para encontrar una visión conjunta de la industria fintech al año 2026 y ese documento reflejar
digamos, el consenso nacional sobre el cual planteemos los siguientes años y año a año ir midiendo en las cumbres cómo vamos avanzando como país. Ese es, yo creo, el camino que hemos trazado para Perú. Espero que lo materialicemos y el próximo año dar nuevas noticias. Genial, muchas gracias. A llevar impreso entonces los principios orientadores de regulación, porque de ahí la importancia de que podamos todos regirnos o tengamos una línea de crecimiento conjunta en la forma de cooperar. Ernesto, cuéntanos brevemente, creo que estamos un poco justos con el tiempo, pero ¿qué oportunidades se ven hacia adelante? ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo continúa México? Claro, les cuento brevemente. Sin duda, este año y los próximos años se perfilan para ser años de crecimiento y consolidación del ecosistema fintech aquí en México, cuya infraestructura esperemos sea punta de lanza para el crecimiento económico del país. También estamos en espera que durante este año, 2022, concluya el proceso de autorización de las más de 100 instituciones de tecnología financiera que solicitaron autorización ante la Comisión Nacional Bancaria, en algunos casos desde septiembre de 2019. Esto ya está avanzando y estamos confiados en que este proceso pueda continuar para precisamente tener esta consolidación y crecimiento del sistema. Pero para lograr todo esto y estos crecimientos de los que hablo, pues es necesario que sigamos trabajando de la mano de las autoridades, que las autoridades trabajen de la mano del sector para tener mesas de trabajo en donde se puedan Se nos cayó Ernesto, me parece. Bueno, veamos si aparece. Mientras, Eric, cuéntanos. Muy puntuales en los que creemos que debemos trabajar para lograr este impulso y este crecimiento del que todos estábamos hablando. Open Banking, tenemos que trabajar en la regulación de Open Banking para que salga lo más pareja posible, lo más adaptable posible. El tema de Banking o FinTech as a Service también es importantísimo. Aquí en México no está claro, no es claro, o más bien las autoridades tienen claro que no se puede hacer, sin embargo consideramos que debe ser más claro la forma en que esté redactado esto para que los jugadores tengan claro qué se puede o qué no se puede hacer y trabajar para que sí se pueda de alguna u otra manera, ¿no? Y tenemos también otros temas secundarios como la competencia en la red de pagos, el tema de ciertos requisitos para las instituciones de fondo de pago electrónico como requisitos de una segunda nube, la forma de monetizar que tienen este tipo de instituciones, en fin, tenemos que trabajar muy de la mano con las autoridades para lograr esta regulación acorde a las necesidades, moderna, robusta, que promueva la inclusión financiera, la innovación y la competencia. Con todo esto, estoy seguro que vamos a lograr seguir creciendo y seguir posicionando a México y a la región en este hub regional. Así esperamos que sea, Ernesto. Todos miramos con mucha atención en México. Eric, cuéntanos muy brevemente ya, porque nos queda poco tiempo. ¿Qué es lo que se ve? Desafíos, proyecciones. Ya estamos en el límite. Desafíos. En Colombia hay varios desafíos importantes que creo que son comunes a algunos países de la región. Hablo específicamente por el caso, por ejemplo, de México, lo que está ocurriendo también en Argentina, aunque en Argentina está un poquito mejor, y es el acceso a la infraestructura financiera por parte de otros actores distintos a los tradicionales adquirentes, a los bancos, que haga mucho más competitivo el ecosistema de pagos digitales. Creemos que allí hay que hacer una labor muy importante, eliminar algunos conflictos de interés que existen entre bancos, redes, cámaras de compensación electrónica, que es DETEN, donde la titularidad de ese tipo de desarrollos es prácticamente los mismos actores. Entonces, el tema de mejorar ese ambiente competitivo. El segundo, muy importante, crear, desarrollar, acá en Colombia es importante, una categoría jurídica vinculada al crédito digital. Hay una regulación en materia de crédito, pero el crédito digital
debería tener una regulación específica, sobre todo que permita darle seguridad jurídica y operacional a consumidores y a operadores de crédito en lo que tiene que ver con la definición de los cargos, qué cargos son posibles, qué cargos no son posibles. Hay diferentes intentos regulatorios recientemente en Colombia, pero ninguno de ellos ha fructificado. Esperemos que en la siguiente legislatura acá en Colombia fructifique. La regulación cripto que viene, afortunadamente ya la Superintendencia Financiera entiende que este tema no da más espera y seguramente antes de finalizar el gobierno, este presente gobierno en agosto, ya tendremos una primera regulación permanente en esa relación entre exchange y bancos. Y bueno, el tema Open Banking también ya está para firma el decreto de apificación o de apertura del ecosistema financiero. En estos momentos ya está para firma del ministro de Hacienda y eso ya nos da una sensación de que va a haber un desarrollo muy importante en lo que tiene que ver con el Open Finance acá en Colombia. Entonces, pues bueno, ahí siempre habrá la oportunidad de que a nivel de regulación se logre equilibrar la seguridad jurídica y operacional con la innovación y la tecnología. Gracias, Eric. Y Ángel, por último, además de la ley FinTech, Además ¿qué de la viene? ley FinTech, la gran oportunidad, yo creo que una invitación que se le hace al emprendedor colombiano, peruano y mexicano es todo lo que tiene que ver con financiamiento a personas. Hoy en Chile tenemos una problemática y se va a resolver, esperamos, en los próximos meses, y es que no tenemos un registro de deuda consolidada. Entonces, hoy en Chile hay una actividad de originación, financiamiento para pymes muy grandes, producto de web scrapping que se hace con el Servicio de Impuestos Internos, que es la agencia de impuestos que maneja todo el tema de impuestos, y por allí es que el emprendedor hoy está identificando y pudiendo evaluar cómo generar un score crediticio para la pyme. Pero para las personas, créditos de consumo, hoy esa base de datos está concentrada en el regulador y solo tiene acceso el sistema financiero tradicional, como lo son los bancos, el retail financiero, entre otros. Entonces, eso ya está en el Congreso. Creo que es la única vertical fintech que realmente no se ha desarrollado en Chile. Y cuando eso suceda, no me cabe la menor duda que se va a tener que equilibrar la cancha, al igual que hoy sucede con Colombia, Perú y México, donde la cantidad de fintechs orientadas al financiamiento de personas es grande, es importante. Y de allí completaríamos todas las verticales fintech que normalmente ofrece cualquier país. Así que financiamiento digital, asimetrías de información, la ley fintech va a contribuir también con ello, con el Open Finance, en la medida que con el consentimiento de los usuarios vamos a liberar bastantes datos, y esos datos principalmente, insisto, van a servir mucho para financiamiento, lending, factoring, financiamiento en general. Así que esa es la gran oportunidad. Todos invitados a que sigamos conociendo de ello en FinTech Chile a través de LinkedIn. Y bueno, muy, muy interesante todo lo que hemos hablado, Franco. Muchas gracias por tu moderación. Muchas gracias a todos. Roberto, Ernesto, Ángel, muy interesante la verdad el conocer el Estado, al menos de manera superficial, para ver qué hemos hecho y qué tareas tenemos hacia adelante. Hay una cantidad de oportunidades bien interesantes. Tatiana, todo tuyo. Gracias a vos, Franco, gracias Roberto, Eric, Ernesto y Ángel. Ha sido un gusto escucharlos. Quiero decirle a la audiencia que se quede en línea porque a las 18 horas de Chile serán las palabras de cierre del Ministerio de Hacienda, así que ya estamos llegando al final del evento que está saliendo excelente. Muchas gracias a todos y nos vemos en breve.